Hermanos, como ya el hermano Alejandro ha dado la cita bíblica, recuerden que estamos ahí en 1 Corintios, capítulo 16, versículos del 15 al 24. La última porción de 1 Corintios, después de 4 años y medio más o menos que estuve dedicado a esta carta en las predicaciones, hermanos. Así que doy gracias al Señor y ahí vamos a estar compartiendo algunas aplicaciones también generales en cuanto a la carta a los Corintios, a los hermanos de Corinto. Bien, hermanos, hoy día vamos a ver los saludos finales con exhortación amorosa. Saludos finales con exhortación amorosa. Y vamos a dar lectura nuevamente a los pasajes del versículo 15 en adelante. Dice así: Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Oremos nuevamente, hermanos. Señores, en esta hora, como ya lo hemos pedido, Señor, nuevamente nos inclinamos hacia su presencia para que nos dé entendimiento y comprensión de su palabra, para que pueda poner nuestros oídos atentos, nuestras mentes, Señor, nuestros corazones también. Y sabemos y estamos conscientes también, Señor, que su palabra es poderosa para cambiar aquellos corazones que todavía están endurecidos y no han entendido su evangelio, su hermosa palabra, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, por esta oportunidad que nos ha dado de poder escudriñar sus escrituras, y pedimos la dirección del Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, como les decía, hoy vamos a ver los saludos finales con exhortación amorosa. Los saludos finales que hace Pablo con la exhortación amorosa. Y vamos a ver tres aspectos aquí. Lo primero tiene que ver con un llamado a reconocer a los que sirven a los santos, del versículo 15 al 18. Lo segundo, un llamado a ser amorosos entre los santos, versículos del 19 al 21. Y lo tercero, un llamado a la advertencia y el saludo final de los versículos 22 al 24. Esos tres aspectos, hermanos, vamos a estar revisando hoy a la luz de la palabra del Señor, de estos versículos del 15 al 24. Notar, hermanos, que los versículos del 15 al 24 fluyen en muchos sentidos del mandamiento que sale ahí expresado en el versículo 14. Y lo ilustran: todas vuestras cosas sean hechas con amor. En estos 10 últimos versículos, ya sea directa o indirectamente, hermanos, Pablo está hablando del amor en el compañerismo de la iglesia, debido claramente que la mayor necesidad de la iglesia de Corinto era la falta, ¿cierto?, de amor, la necesidad de amor. Esa fue la apelación final del apóstol Pablo para los hermanos de Corinto. Mire la relación, hermanos. Este pasaje aparece introducido por el mandamiento amar en el versículo 14 y va a concluir asegurando a los corintios de que ellos mismos son amados en el versículo 24. Por lo tanto, una de las ideas de poder centrar todos estos saludos finales y relacionarlo con la exhortación amorosa va apuntado a eso, hermanos. Va apuntado hacia el amor y la exhortación que el apóstol Pablo está haciendo a los hermanos de Corinto. Y vamos a revisar el primer aspecto: un llamado a reconocer a los que sirven a los santos. Un llamado a reconocer a los que sirven a los santos. Y ahí vamos a estar notando desde el versículo 15 al versículo 18. Y hermanos, y es interesante porque aquí vamos a encontrar en estos versículos que se llama a reconocer a tres grupos de personas, a tres grupos distintas, podríamos decir, tres grupos distintos de personas.
El primer grupo que se llama a reconocer son los primeros que iniciaron el servicio dedicado a los santos. Ese es el primer grupo. El segundo, a todos los que ayudan y trabajan junto con los que se dedican. Y lo tercero, y los que suplen cuando por alguna razón los otros no están. Esos tres grupos de personas vamos a notar entre los versículos 15 al 18. Comencemos, hermanos, con el primer grupo, los primeros que iniciaron el servicio dedicado a los santos. Versículo 15, dice así: Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio a los santos. Hermanos, Pablo aquí exhortará a todos los hermanos, entre los que había algunos que no estaban dispuestos a sujetarse al liderazgo de la iglesia. Uno de los problemas allí consistía en no reconocer y obedecer a los líderes espirituales que el Señor había puesto, llegando incluso, hermanos, a no reconocer al apóstol, como ya lo hemos visto en los capítulos anteriores. Recordemos que habían 4 facciones o 4 divisiones presentes en la iglesia de Corinto. Algunos decían que eran de Pablo, otros de Apolo, otros de Cefas, otros de Cristo. Entonces, esto expresa que en la iglesia de Corinto había una debilidad en cuanto al sometimiento de los líderes de la iglesia. No estaban haciendo consecuentes con lo que decía la palabra del Señor, y aún menos estaban reconociendo la labor de ese liderazgo. Les habla en forma de recordatorio, puesto que ellos tenían que saberlo, como demuestra cierto el uso del verbo saber, conocer. Y en esa forma se refiere a un conocimiento que había antes, ya estaba presente en ellos, ellos ya lo tenían. Literalmente dice: habéis conocido. Ellos sabían de la familia de Estéfanas, pero probablemente muchos de los de Corinto no los estaban reconociendo como aquellos primeros, aquellas primicias. Pablo dice que esta familia, hermanos, era de las primicias de Acaya, probablemente la primera familia que abrazó el evangelio en esa región. Acaya era la provincia del sur de Grecia, entre cuyas ciudades más importantes estaba Atenas y Corinto. Es probable que estos hayan sido convertidos en la primera visita que Pablo hizo a la provincia, es una de las teorías. Pero también, hermanos, podría referirse como primicias a los primeros cristianos que se dedicaban a tiempo completo a la obra del Señor. Esas son las dos teorías que se plantean en cuanto a estas primicias, a esto primero. Ambas cosas son posibles, pero los comentaristas en general se inclinan por la primera. Esto es, como los primeros conversos que existieron ahí en Acaya. Hermanos, el apóstol les recuerda que toda la familia se había dedicado al ministerio, toda la familia de Estéfanas, que equivale al servicio del culto. Indica simplemente que todos ellos estaban al servicio del culto para el Señor, por lo tanto debían ser reconocidos, ¿cierto?, como tal, ya que eran un modelo para los demás cristianos. Entonces, eso es lo que podemos ver como el primer grupo, podríamos decir en el versículo 15, el primer grupo que es dedicado y se dedica completamente al servicio del ministerio. Pero miren, hermanos, noten el versículo 16, aquí notamos un segundo grupo, a todos los que ayudan y trabajan junto con los que se dedican. O sea, ahora está sumando a más personas que van junto con esta familia de Estéfanas. Dice así, versículo 16. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Ahí está el segundo grupo, hermanos. Como notamos, el apóstol Pablo agrega algo más y ahora dice, y a todos los que ayudan y trabajan. Pero aquí también les pone un mandato. Les dicen que deben sujetarse a ellos. La enseñanza general de esto, hermanos, es que la iglesia se deje persuadir por los líderes. Esto es por quienes son reconocidos como tal, quienes laboran y trabajan. Recordemos que los líderes no son impuestos por ellos mismos, sino que la iglesia confirma el llamado de esos líderes. Esta demanda tiene que ver, hermanos, con la obediencia a quienes ha puesto Dios como liderazgo de la congregación. No es una obediencia por imposición, sino que es una obediencia
por persuasión. Especialmente tiene que ver no solo con los pastores, como sabemos, ¿cierto? Como tal, que han de ser obedecidos porque enseñan la palabra. Ahí está la clave. El liderazgo y los pastores enseñan la palabra. Por eso que nosotros tenemos una actitud de sujeción, porque finalmente nos estamos sujetando a la palabra de Dios. Estos hermanos son los responsables del orden y de la conducción de la iglesia, por lo que debe ser respetado en aquello que contribuya al establecimiento del orden en la iglesia local. Y era una de las cosas que la iglesia de Corintio estaba en desorden. Recordemos que todos los aspectos y problemáticas que tenía presente la iglesia de Corintio se relacionaban con el culto principal en la congregación. Habían pecados dentro de la iglesia y dentro del culto público, dentro de la cena del Señor, ¿cierto? Inmoralidad sexual, como ya hemos escuchado anteriormente, es un desorden en cuanto al rol del hombre y la mujer. Por lo tanto, vemos, hermanos, que ellos claramente no estaban practicando el ser ciertos, el practicar esta sujeción a los líderes de la iglesia y menos aún a la palabra del Señor. Pablo está pidiendo, hermanos, a los creyentes en Corinto la subordinación a los líderes, que se traduce en el texto como sujeción, no en el sentido de un esclavo o a un dueño, sino de hermanos que agradecen a Dios el liderazgo que Él mismo levantó para conducir a la iglesia. Es otro entendimiento en cuanto, hermanos, al orden. Por eso que la iglesia no se puede comparar con una institución. No la podemos comparar con un club social, donde también vemos personas que lideran esos grupos, también vemos personas que están al mando, podríamos decir, pero la iglesia funciona totalmente diferente, hermanos. Porque la iglesia no se sujeta a esa persona por su carácter, sino que se sujeta por el carácter que Dios le ha puesto a él. Bien, hermanos, demanda pues la aceptación de las instrucciones recibidas y la docilidad para con los líderes, cediendo ante la razón de sus palabras que sustentan no la autoridad de ellos mismos como autoridades, sino la procedente de la palabra que respalda sus decisiones y sus vidas. Por lo tanto, hasta aquí se llama una sujeción no impuesta, sino dada por Dios, a los que sirven a la iglesia de una forma dedicada y además a aquellos que ayudan y trabajan. Hemos identificado estos dos tipos de personas, podríamos decir. Pero hay un tercero. Versículo 17. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Como les decía, y los que suplen cuando por alguna razón no están los demás. Versículo 17. El apóstol, hermano, en la distancia, con la carga de los problemas de la iglesia en Corintio, sentiría el profundo deseo de desplazarse hasta ese lugar y de ayudar a la resolución de los problemas. Recordemos que no cabe duda que el apóstol Pablo estaba interesado por los problemas y las dificultades que estaban enfrentando cada una de las iglesias en la cual él fundó y siguieron siendo fundadas. Había una preocupación constante de parte del apóstol Pablo. La carta segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo 18 dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Por lo tanto, hermanos, esa lejanía, él estaba preocupado y oraba constantemente por la iglesia de Corinto. Para él fue motivo de alegría la llegada de estos hermanos que menciona ahí en el versículo 17. Estéfanas, Fortunato, Acaico, hermosos nombres, ¿cierto? Los tres eran de la iglesia en Corinto. Fueron portadores de la carta que la iglesia envió a Pablo con las consultas que el apóstol, ¿cierto?, contestó en esta misma carta. Fortunato se dice que pudiera ser de la familia de Estéfanas. Otra vez esa es una suposición. Y parece que es mencionado por Clemente de Romano en su primera epístola. En cuanto a Acaico, pudiera por su nombre, dice los comentaristas, ser un liberto que resistía en Corinto. Un liberto, hermanos, es una persona que antes estaba en esclavitud. Pablo enviaría por manos de estos tres hombres
sumado Timoteo, la epístola a los creyentes de Corinto. Por eso que era importante que la iglesia de Corinto, al recibir esta carta, reconociera a estos hermanos nombrados aquí. La nostalgia que producía en Pablo la lejanía de los corintios, hermanos, fue suplida entonces por estos tres hermanos de aquella iglesia que la visitaron. Aquellos llenaron con creces la añoranza que Pablo tenía por visitar y el amor que tenía por la iglesia de Corinto. La presencia de estos hermanos compensaba en gran modo la ausencia de los corintios. Entonces, hermanos, en estos primeros 3 versículos podemos ver identificados estos 3 grupos de personas. Recordemos, los que se dedican completamente a la obra de Dios, los que ayudan y trabajan junto a los que se dedican, y lo tercero, los que suplen cuando por alguna razón los demás no están. Luego de haber nombrado a estos 3 tipos de personas, los que se dedican, los que ayudan y trabajan, y los que suplen, les hace el llamado general de reconocer. Reconocer, dice. Y este es el aspecto que estamos revisando. Un llamado a reconocer a los que sirven a los santos. Cuando nos referimos, hermanos, a los que sirven a los santos, estamos hablando, ¿cierto?, a los que conforman la iglesia de Cristo. Versículo 18, por lo tanto, vamos a notar aquí este cierre que hace preliminarmente el apóstol Pablo. Dice así: porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Ahí está, hermanos. Reconoced, pues, a tales personas. Estos 3 hermanos dieron descanso al corazón de Pablo por la comunión mostrada y el compañerismo en el servicio al Señor. Pero todavía más, ese es el sentimiento que el apóstol atribuye a la iglesia que los había enviado. Aquellos así habían sido confortados con su espíritu, y añade también, y el vuestro. Ellos entregaron la carta con las preguntas que la iglesia había planteado, informaron a Pablo que a pesar de las dificultades de los creyentes, permanecían como hermanos y esperaban para llegar a la respuesta y el mensaje que Pablo iba a transmitir a la congregación. Hermanos, el apóstol les manda a que reconozcan a esas personas, por lo tanto, por el trabajo que habían hecho para ellos. Eso exigía respeto hacia sus personas. Suponía que el regreso lo recibieran con gozo, en plena comunión en el Señor y teniéndolos en alta estima. Iba a ser un trabajo arduo, porque recordemos que la carta, por todo el contenido que tiene mucha exhortación, hermanos, y exhortación directa hacia los hermanos de Corinto, pero no deja de escaparse la parte amorosa, el amor hacia los hermanos también. Por eso que era importante que los hermanos tuvieran claro que tenían que finalmente reconocer la labor que estaban haciendo estos 3 hermanos al entregarle esta carta enviada por Pablo. Y pasamos al segundo aspecto, del versículo 20 al 21. Vimos, ¿cierto?, un llamado a reconocer a los que sirven a los santos, y ahora vemos un segundo llamado, versículos del 20 al 21. Ahora un llamado a ser amorosos entre los santos. Otra cosa que los hermanos de Corinto estaban deficientes. Un llamado a ser amorosos entre los santos. De ahí parte todo, ahí parte el problema, ¿cierto?, de la iglesia de Corinto, cuando hay ausencia de amor. Continuamos entonces ahora en el versículo 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Versículo 19. Los saludos que se envían ahora, hermanos, proceden de las iglesias de Asia. La mayoría de ellas habían sido fundadas por el apóstol Pablo en su ministerio de la predicación del Evangelio. Otras deberían haber sido fundadas también por estas mismas iglesias. Recordemos que el Evangelio rápidamente se expandió y se empezaron a formar un sinfín de nuevas iglesias.
Pablo estaba en contacto con ellas y desde aquí envía saludos a la congregación de Corinto, de sus hermanos en la provincia, ¿cierto?, de Asia. Y el otro saludo es de Priscila y de Aquila, personas que eran cercanas al apóstol Pablo, tenían una comunión, una relación con el apóstol, ¿cierto? Habían estado trabajando juntos en la fabricación de tiendas, por lo tanto se conocían y eran especiales para el apóstol Pablo, porque también los hermanos Priscila y Aquila siempre pasaban de su espacio, ¿cierto?, del hogar, para poder también congregarse como iglesia. Recordemos que la iglesia primitiva, hermanos, se reunía en casas y en esos lugares, ¿cierto?, hacían su culto de adoración. Por lo tanto, para Pablo era importante mencionar a este matrimonio, Priscila y Aquila. Versículo 20, dice así: os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Miren qué interesante, hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Sin duda muchos de ellos no se conocían personalmente, pero el afecto entrañable que quiere hacer notar aquí el apóstol Pablo es inigualable, hermanos. De quienes son hijos del mismo Padre, miembros de su familia, finalmente genera una corriente de amor mutuo, ya que el mismo Espíritu lo produce en todos. Este saludo no era de algunos, sino de todos. Nadie hacía distinción en la oportunidad de saludar a los hermanos de Corinto. El apóstol hace la recomendación de la práctica habitual del saludo entre creyentes. En ese caso consiste en un beso. El ósculo es un beso. Aquí lo define como un beso santo. Un beso santo. Y en esa práctica deben estar comprometidos todos. El beso, hermanos, era símbolo de amor hermanable y comunión real. Amor hermanable y comunión real. La importancia de este saludo cristiano es grande. Al mencionarla varias veces en diferentes lugares del Nuevo Testamento. El apóstol, hermano, sabía que habitualmente los escritos recibidos por una iglesia se leían también en el culto. Por eso exhorta a todos al saludo fraternal de este beso. Sin embargo, el beso debía ser, dice aquí, santo, porque dice ósculo, pero agrega la palabra santo. Esto, el amor de Cristo compartido con todos los demás. Nadie debe ser excluido de este saludo sincero, el cual menciona el apóstol Pablo. Era un saludo especial, hermanos, un saludo que finalmente simbolizaba este amor entre hermanos. Versículo 21. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Aquí está la firma del apóstol Pablo. Aquí está la garantía que el apóstol Pablo, ¿cierto?, escribió esta carta. Versículo 21. Como siempre hacía señal de autenticidad. Cuando terminaba el escrito, tomaba en su mano el material de escritura para firmar la epístola, de que todos supieran que realmente era suyo. Esta identificación, hermanos, era común en sus cartas. En otras cartas también lo encontramos. Esto evita, por supuesto, la propagación de escritos falsificados que pudieran finalmente atribuirle y que se pudieran circular en medio de los suyos. Cosa que sin duda también tuvo ocasión de haber ocurrido, a pesar que el apóstol Pablo se preocupaba por garantizar la autenticidad de sus cartas. Por esa razón, junto con el saludo personal que está haciendo aquí el apóstol Pablo y lo que sigue luego, identifica con su propia mano la autenticidad de la epístola. Una forma muy completa de despedirse también de esta carta que ya va cerrando. Y nos quedan los últimos versículos del 22 al 24. Vimos ya dos aspectos hasta aquí, hermanos. El primero era un llamado a reconocer a los que sirven a los santos. El segundo, un llamado a ser amorosos entre los santos. Y ahí está, ¿cierto?, esta relación de este símbolo de beso amoroso. Y lo tercero es un llamado a la advertencia y saludo final. El apóstol Pablo no se escapa de esto, hermanos. Él no pasa por alto seguirles advirtiendo hasta la última palabra
a los hermanos de Corinto. Y era lo que necesitaban. Era lo que necesitaban, tener presente las advertencias para no seguir finalmente pecando y para no seguir teniendo esta lejanía que estaban provocando con la que hacían con Dios. Un aspecto entonces, un llamado a la advertencia y el saludo final. Versículo 22. Dice así: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Súper concreto el apóstol Pablo. Súper claro con lo que él quiere decir. Dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Qué interesante, hermanos, porque se le está diciendo a los hermanos de Corinto. Recordemos, capítulo 1, si ustedes van ahí, de 1 Corintios, Pablo los menciona que le está hablando a los hermanos, no le está hablando a personas que no son creyentes. Dice el versículo 10, por ejemplo, os ruego pues, hermanos. Y ahí cierto les va a hablar de las divisiones en el capítulo 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos. Por lo tanto, el que el apóstol Pablo les diga esto es bastante alarmante. Ellos debían poner atención. Ellos debían atender a lo que Pablo les estaba diciendo, porque era gravísimo el que les dijera, cierto, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Pablo cierra, hermanos, el saludo personal con esta advertencia. Primeramente, relaciona con quienes no aman a Jesucristo. Pero miren qué interesante aquí, hermano, y esto me pareció también curioso, porque el amor que se menciona aquí no es ese amor desinteresado y de completa entrega con que Dios nos ama, ese amor ágape, que ya lo hemos aprendido, si mal no recuerdo, en el capítulo 13, cierto, que habla del amor. No es ese amor ágape, sino el amor de amistad. Aquí esta palabra es el amor fileo, que significa tener tierno afecto. Miren, de modo que podría traducirse en paráfrasis, el que no sea amigo del Señor. Nadie que sea verdaderamente cristiano, hermanos, puede no ser amigo de Jesucristo y amarle con amor verdadero. El vínculo común a todo cristiano es el amor sincero al Señor. Por lo tanto, vemos cómo, hermanos, este amor al cual se está refiriendo aquí, el apóstol Pablo tiene relación con la comunión, con la intimidad que tiene el cristiano con el Señor. Y eso es lo que la iglesia de Corinto estaba perdiendo, esa intimidad con el Señor, porque el pecado los estaba alejando de esa intimidad. Esa es la amistad que el cristiano, cierto, debe tener con el Señor Jesucristo. Este es un amor inalterable que persiste en todo tiempo, en toda circunstancia y en toda ocasión. Pero solo el cristiano está en posición de ese amor que es derramado, cierto, por el corazón regenerado por el Espíritu Santo. No se puede ser cristiano sin amar a Dios sobre todas las cosas, porque eso gravemente nos puede llevar a separarnos del Señor. Y Cristo es Dios verdadero en unidad con el Padre y el Espíritu Santo. Y aquí se me venía a la mente, hermanos, un ejemplo de lo que ocurrió también aquí en 1 Corintios con ese hermano que estaba pecando y que estaba con la mujer de su padre dentro de la congregación. Y la congregación permitía deliberadamente y nadie decía nada, ¿cierto? Y nadie le corregía que estaba en un pecado de inmoralidad sexual. Entonces fue tal el punto que el apóstol Pablo les dice ahí en ese, no me recuerdo bien el capítulo, pero les dice que el tal sea entregado a Satanás. Y algunos de los comentaristas decían ahí que esta alusión del tal sea entregado a Satanás, que era mejor que muriera a que siguiera permaneciendo en pecado. Entonces, hermanos, es tal lo que nosotros podemos causar cuando perdemos ese amor con el Señor, que finalmente podemos llevar a caer en esto, a ser anatemas, a ser considerados anatemas. Lamentablemente, el amor de aquellos de la iglesia en Corintio, posiblemente de un número importante o si no de todos, no era haber perdido el primer amor, sino haberlo dejado. Pablo, hermanos, advierte solemnemente la gravedad de la situación,
de la enemistad con Cristo. Por tanto, el no amar al Señor es pronunciado aquí como sea anatema. Mire qué gravísimo, hermanos. Mire qué tremenda advertencia nos está dando el apóstol Pablo aquí. No solo a los hermanos de Corinto, porque uno podría decir, hoy si ellos eran terribles. Pero nosotros, hermanos, estamos en la misma situación. Muchas veces cometemos los mismos errores y tenemos los mismos problemas que tenía la iglesia de Corinto. El caso aquí en particular, hermanos, el sentido de anatema es la maldición o la condenación, incluso un castigo. En la antigüedad, lo que Dios declara anatema debía ser destruido totalmente, como ocurrió, ¿cierto?, en la conquista de Jericó. Si recordamos ese ejemplo ahí, el Señor, ¿cierto?, destruyó finalmente la ciudad de Jericó y les advirtió que nadie podía tocar de nada de lo que había quedado como resto de la ciudad de Jericó, porque el que lo tocare iba a ser anatema. En este caso, ¿qué pasó? Acán tomó de lo que había quedado ahí en Jericó y finalmente fue maldecido él, toda su familia, sus animales, todo lo que se relacionaba con Acán, finalmente recibió castigo. Y no solamente el castigo fue para su familia, para sus animales, sino que también fue para todo el pueblo que estaba con él. Tuvieron consecuencias. Volvamos aquí a 1 Corintios. Cierra la oración anunciando la venida inminente del Señor. Dice, esta advertencia y lo otro que agrega en el versículo 22, el Señor viene. Ahí hace notar, hermanos, la urgencia que tiene a que los hermanos de Corinto y nosotros hoy día también atendamos a la advertencia que el Señor nos hace. Porque si no estamos preparados, si no estamos llevando una vida de comunión, una vida de intimidad con el Señor, hermanos, ¿cómo nos va a encontrar el Señor cuando venga por su iglesia? ¿En qué estado vamos a estar? ¿Vamos a poder decir, sí, Señor, yo estoy en comunión con usted? ¿O finalmente ni siquiera merecemos que el Señor venga por nosotros? ¿Estamos preparados realmente? Esa es la alarma que está poniendo aquí el apóstol Pablo. El Señor viene, lo que nos muestra que el llamado es urgente a sus hermanos en Corintio y que la corrección a sus errores y problemas, hermanos, debe ser inmediato. De la misma forma que nosotros, hermanos, nosotros tenemos que actuar rápidamente cuando vemos que estamos desobedeciendo al Señor, y por supuesto que eso demanda y nos cuesta, ¿cierto?, rechazar y nos cuesta luchar con el pecado. Pero el Señor nos ha puesto para que lo podamos lograr finalmente, por medio de Jesucristo, por medio de Jesucristo. Avancemos, hermanos, versículo 23. Versículo 23. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mire el contraste, hermanos. La tremenda advertencia en el versículo 22, y ahora el Señor nos recuerda que estamos bajo la gracia del Señor. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Hermanos, la bendición cierra el escrito. Es el saludo habitual de las epístolas paulinas. La bendición procede de la gracia del Señor Jesús, en algunos manuscritos del Señor Jesucristo. La iglesia en Corinto es una manifestación, hermanos, de la gracia. Simplemente el Señor se podría haber olvidado y decir, no, esta es una secta y chao con los hermanos de Corinto, pero no. La iglesia de Corinto, hermanos, es una manifestación de la gracia. A pesar de las situaciones un tanto problemáticas de los creyentes, a pesar del fracaso espiritual de tantos, a pesar de la acción carnal de las divisiones, la gracia había sustentado a la iglesia hasta el momento en que Pablo les escribe la epístola. La gracia, hermanos, es el único modo de salvación, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La gracia, hermanos, es el medio de ayuda y sostenimiento en el servicio y testimonio. Es interesante apreciar que la gracia, hermanos, cierra y comienza la epístola, porque como introduce el apóstol Pablo, recordándoles a los de Corinto, estamos bajo la gracia. Y bajo la gracia nosotros podemos tener un cambio y podemos reivindicarnos de lo perdido que estamos. Y termina ahora recordándoles nuevamente
esa gracia del Señor. La gracia del Señor, hermanos, es una provisión permanente. No está ocasionalmente con los hermanos de Corinto, está siempre. No solo comprende a todos, sino que está siempre en la ayuda cuando sea necesario como provisión de Dios. Puede, hermanos, que el concepto muchas veces nos cueste o se nos olvide cómo explicarlo, pero claramente, hermanos, en todo momento, los hermanos de Corinto y nosotros estamos experimentando la gracia del Señor. Y usted lo puede ver con su vida. A cada momento, hermanos, estamos bajo la gracia de Dios. Y último versículo, versículo 24. Mi amor en Cristo Jesús esté con vosotros, esté con todos vosotros. Amén. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. El amor de Pablo aquí, hermanos, es sincero, porque se expresa desde la posición espiritual en la que se encuentra. Y eso es muy importante, hermanos, porque el apóstol Pablo aquí no pone una garantía sobre él, o sea, él como garantía, sino que la garantía que él está poniendo es, dice aquí, en Cristo. Eso es importantísimo, hermanos. Reconocer a Cristo como dador de todo lo que el apóstol Pablo pueda estar haciendo. Pablo les hizo advertencias e incluso reproches, con advertencias aparentemente severas. Todo ello le lleva a expresarles la realidad de su amor por ellos. No hay otro motivo o razón de ser de que el apóstol Pablo haya tenido interés en escribirlo a los hermanos. El único motivo que tiene el apóstol Pablo aquí es el amor hacia los hermanos de Corinto. Muy interesante, hermanos, muy importante aquí cómo termina esta carta y finaliza. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Y hasta aquí llegó, ¿cierto?, la carta a los Corintios. Algunas aplicaciones. Primera aplicación en cuanto a reconocer a los que sirven. Hermanos, los que sirven fielmente al Señor vienen a ser de modelo para la iglesia. Eso es importante. Una forma de reconocerles es aprendiendo de ellos y tomando su consejo y también su amonestación. Esa es una aplicación, hermano, en cuanto a reconocer. ¿Cómo entonces yo podría decir, cómo yo puedo reconocer a nuestro pastor, a nuestros líderes de la iglesia, aquellos que están sirviendo? Hermanos, aceptando con gozo al momento del consejo y aún más, lo que más nos cuesta, al momento de la amonestación o la exhortación. Otra aplicación en cuanto a la gracia. El cristiano, hermano, descansa confiadamente en la provisión de la gracia de Dios y sigue el camino de su peregrinación tras las pisadas del Maestro, poniendo la vista finalmente en Él. Es algo que debemos recordar, hermanos. Y es interesante porque no solamente los creyentes experimentamos la gracia, sino que aún más las personas incrédulas experimentan esa gracia general que también, ¿cierto?, lo pueden experimentar, viendo cómo el Señor sustenta la creación, viendo cómo el Señor pone las estaciones del año, viendo cómo el Señor, ¿cierto?, da vida y sigue dando vida, es dador de vida, dador de provisión, hermanos. Todo eso lo ha dado el Señor y esa es la gracia general. Pero hay una gracia específica y esa es aún más maravillosa todavía. Y es la que el Señor ha permitido que los creyentes puedan estar. Estamos bajo la gracia del Señor. Estamos bajo esa gracia en nuestro caminar como creyentes, hermanos. Entonces tenemos una tremenda garantía. Otra vez, porque nuestra garantía no está en nosotros, sino que está en Cristo. En Cristo. Otra aplicación en cuanto al ser amorosos entre los santos. Hermanos, es necesario un buen examen sobre la comunión entre hermanos, preguntándonos si hay algún obstáculo en nuestras vidas que nos esté llevando a un distanciamiento de alguno o de algunos hermanos. Y otra vez vuelvo a mencionar aquí que no somos un club social, no somos una institución, no somos algo
fiscal, sino que, hermanos, somos un grupo de personas que han sido unidas por la sangre de Cristo Jesús. Eso es lo que nos une, y somos un cuerpo. Por lo tanto, hermanos, esto siempre es latente dentro de la iglesia. Así como ocurría en la iglesia de Corinto, también sucede en medio de nosotros. Y debemos luchar con esto, hermanos. Y por eso es el llamado hoy día. Si usted tiene algún obstáculo entre creyentes y le ha costado tener un beso santo, este beso, ¿cierto?, que finalmente manifiesta esta comunión real entre hermanos, por favor, trabaje con eso, ore al Señor y acérquese a aquel hermano con el cual tiene este obstáculo. Eso en cuanto al ser amorosos entre los santos. Otra aplicación en cuanto a la advertencia. Hermanos, es necesario aquí, con la urgencia que el apóstol Pablo nos está llamando, es necesario un examen personal para describir si en nosotros hay un pecado oculto sin confesar, a fin de restaurar la comunión con Dios sin impedimento alguno. Esta es una necesidad que todos tenemos, hermanos. Todos tenemos la misma necesidad. La misma necesidad. Examinémonos, hermanos, y atendamos a lo que dice el versículo 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Si usted no está teniendo una intimidad con Dios, una relación con Dios, esto es gravísimo. Es gravísimo para usted, para su familia y para la iglesia local. Todos llevan las consecuencias. Todos llevan las consecuencias. El Señor viene, hermanos. El Señor viene. Una quinta aplicación en cuanto al amor. De la misma manera, una reflexión del modo como vivimos el amor a Dios y a nuestros hermanos. Esto es imprescindible para cada uno de nosotros. Debemos, hermanos, orientar nuestros pensamientos, orientar nuestra relación dentro de la iglesia con ese amor que Cristo nos está mostrando en su palabra. Un amor que exhorta, un amor que reprende, un amor que aconseja, un amor que disciplina, un amor que lo soporta finalmente todo. Nos falta mucho por trabajar. Y finalmente, hermanos, quiero terminar con una aplicación en cuanto a la carta. Ya he cerrado primero a los Corintios completamente, y por ahí a algunos se les pudo entregar un papelito, que ahí sale un versículo. Y va en relación con eso, para que no se le olvide, hermanos, para que lo tenga presente en su mente durante por lo menos esta semana. Y va en relación con la reflexión en cuanto a la carta. Cuando inicié la carta y cuando fui observando cada uno de los problemas que enfrentaba la iglesia de Corintio, en mi mente pasaba, ¡ay, qué terrible es la iglesia! ¿Cómo seguía si estaba todo mal? Habían personas, ¿cierto?, que practicaban incorrectamente el culto, la cena del Señor. Había inmoralidad sexual, que es lo que más nos impacta a nosotros cuando ocurre dentro de la iglesia. Y cómo la iglesia de Corinto el Señor la seguía amando. Pero ahí después me hacía pensar, tengo que verme a mí también. ¿Cómo el Señor me sigue amando? El Señor me salvó, pero yo sigo teniendo luchas. Cada uno de nosotros, hermanos, seguimos teniendo luchas de la misma manera. Y ahí es donde llega este Salmo 19, del 12 al 13, y dice así: ¿quién podrá entender sus propios errores? Muchas veces se nos hace muy fácil ver el error de otro. Así, rapidísimo, hermano. Todos tenemos eso. En un abrir y cerrar de ojos se nos viene el error del otro. Es rápido. Por eso dice el pasaje de Salmo 19: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Una de las conclusiones generales a la cual puedo llevar, hermanos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Impactante, hermanos, cuánto necesitamos nosotros, al igual que la iglesia de Corinto. Por eso que la advertencia es para los de Corinto, pero para nosotros también, y mucho más para nosotros,
porque gracias a la iglesia de Corinto hoy también estamos aquí, porque de alguna otra forma de esa iglesia nacieron otros predicadores y esto fue aumentando hasta el día de hoy. Entonces uno podría decir, hoy qué mala la iglesia de Corinto, pero gracias a ella también nosotros estamos formando esta iglesia en Trufquén. Necesitamos del Señor, hermanos. Necesitamos del Señor, rendirnos a Él y pedirle, ¿cierto?, que Él finalmente interceda por nosotros y que nos haga poder preservar finalmente a sus siervos de soberbia. Vamos a orar al Señor. Dios Todopoderoso, gracias le damos por su palabra. ¿Cuánto necesitamos, Señor? ¿Cuánto necesita nuestras vidas seguir siendo moldeadas por usted? Tenemos las mismas necesidades que la iglesia de Corinto. Aún más, tenemos muchos problemas que la iglesia de Corinto tenía y que nosotros también muchas veces la tenemos dentro de nuestra iglesia. Señor, que la soberbia no nos consuma y que nosotros podamos ser libres de esto. Señor, ayúdenos a poder ser íntegros como personas. Y sabemos que podemos hacerlo ahora porque la gracia del Señor está sobre nosotros. En todo momento. La experimentamos a cada momento de nuestra vida. Oh Señor, usted lleno de gloria y misericordia con nosotros. Que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Como bien decíamos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras. Aquí no valen de nada todo lo bueno que podamos haber sido en algún momento, porque dice la palabra, no por obras para que nadie se gloríe. Ninguno de nosotros nos podemos gloriar, solamente Cristo Jesús, quien reinó y quien triunfó en la cruz por nuestros pecados. Señor, que podamos trabajar y que podamos seguir meditando a la luz de esta carta a los Corintios y observar cómo, Señor, finalmente usted tiene gracia y misericordia y les advierte. Y de la misma forma necesitamos ser advertidos para no perder esa intimidad con el Señor, que sin duda cuando la perdemos nos alejamos del Señor y caemos rápidamente en pecado. Ayúdenos, Señor, líbrenos de todo mal y su gracia, Señor, sea derramada en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque eso lo hace usted. Ese es su plan perfecto que usted diseñó, con personas imperfectas, con personas que no buscaban a Dios, porque ninguno de nosotros buscamos a Dios, pero Dios tuvo amor sobre nosotros. Él derramó su amor sobre nosotros y hoy nos acerca, nos hace cercanos y podemos disfrutar de esta ciudadanía celestial. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.